Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto saludar nuevamente a nuestros hermanos y hermanas que amablemente se están conectando con nosotros en este programa Creciendo en la Palabra. Semana tras semana nos damos cita para estudiar la lección de escuela sabática, para tomar lo más importante de la lección, para dialogar junto con nuestros invitados acerca de estos temas tan importantes. Y ya estamos llegando a la lección número 8, titulada Instruyendo a los discípulos, parte 2. Y esta lección, el Señor Jesús da diversos contextos respecto al reino de los cielos. En capítulos anteriores, el autor está ayudándonos a entender cómo Jesús quiere que sus seguidores entiendan mejor la naturaleza de su reino, un reino eterno, un reino de gracia, el reino de los cielos. El capítulo 10 del libro que estamos estudiando tan interesante nos va a ayudar a entender cómo Jesús nos guía para ver lo que significa entrar en el reino de los cielos, el precio que también debemos estar dispuestos a pagar para entrar al reino de los cielos, las decisiones que debemos tomar cuando nos entregamos a Jesús, cuando decidimos aceptar a Jesús como nuestro Salvador, los cambios, la transformación que experimenta un ser humano frente al poder transformador de Cristo Jesús. Así que la lección de esta semana es una lección muy interesante, una lección que trae enseñanzas diversas para la vida práctica de un creyente. Y bueno, nosotros que estamos viviendo a esta altura del cumplimiento profético de los tiempos en los que estamos viviendo, necesitamos tener claridad respecto a la manera como el Señor Jesús desea utilizarnos para que el reino de los cielos pueda ser expandido y pueda ser llevado a tantas personas como nos sea posible. Vamos a analizar tres aspectos o tres temas alrededor de la lección de esta semana. El primero, la cosmovisión del reino de Dios. El segundo, el costo del reino de Dios. Y el tercero, experimentar el reino de Dios. Son esos tres tópicos o asuntos que estaremos estudiando a lo largo de esta lección. Y para ello contamos en esta ocasión con dos invitados especiales que ustedes ya conocen muy bien, y quiero dar la bienvenida al pastor Jesús Villanueva. Pastor, gracias por estar con nosotros. Pastor, gracias también por la invitación y aprovechamos para saludar a algunos hermanos, mi pastor, que como usted lo menciona, semana a semana no se pierden de este repaso de lección que también les ayuda a ellos para sus iglesias. Y de forma especial me gustaría para el extranjero, pastor, saludar a nuestra hermana Petra Hiraldo, que nos vio por primera vez desde Nueva York y le sirvió nuestro repaso de lección. Y también hay un hermano, nuestro hermano Fabián Barreiro, que nos visualiza y también nos escucha desde Uruguay. Un saludo para ellos y a todas las personas que nos ven desde otros países también, pastor. Gracias, pastor. Y también está con nosotros, damos la bienvenida, pastor Juan José García. Gracias por acompañarnos. Gracias, pastor. Y bueno, mandamos saludos a la hermana Luz Argumedo, que nos sintoniza o sigue la transmisión desde Juárez, Chihuahua, como también la hermana Celina Peñalosa de Zitácuaro, Michoacán. Les mandamos un saludo, y también a todos los maestros de la escuela sabática de nuestra asociación metropolitana que semana tras semana siguen la transmisión, y les animamos para que vez tras vez sigamos preparándonos para poder educar y enseñar en nuestras iglesias la lección de la escuela sabática. Así que les mandamos un saludo a cada uno de los maestros y a cada uno de los hermanos de la República Mexicana que nos siguen o que siguen esa transmisión semana con semana, pastor. Gracias. Pues realmente ese es el propósito de este espacio, el compartir con ustedes
maestros de escuela sabática, hermanos, miembros de las clases de escuela sabática, un repaso, algunos conceptos que nos pueden ayudar a entender mejor la lección de escuela sabática. Agradecemos sus comentarios, agradecemos sus saludos, así que tome un momentito, aproveche y escríbanos desde dónde está siguiendo la transmisión, desde dónde nos saluda. Tal vez hay alguien que por primera vez está viendo este programa. Por favor, denos un saludo, queremos saber desde dónde nos sintoniza. Y también, si hay alguien que aún no está suscrito al canal, invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y también a compartir este contenido en sus redes sociales con otras personas. Gracias también por responder a nuestras preguntas. Nos da mucho gusto siempre leer en la caja de comentarios, sus saludos. Gracias, porque eso nos permite estar conectados con todos ustedes. Y bueno, vamos a orar, si les parece bien, para que podamos iniciar entonces con la materia, con el estudio de la lección de esta semana. Oremos. Bendito Dios que estás en los cielos, Señor, queremos ponernos en tus manos en este momento. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. Pedimos que tu bendición llegue a cada hogar, con cada hermano, con cada hermana que amablemente nos acompaña en este programa. Que podamos escuchar tu voz y lo que aquí estudiemos, lo que aquí compartamos, pueda ser de bendición, pueda ser para fortalecer la experiencia espiritual de cada creyente. En tus manos nos ponemos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quédate con nosotros, ya regresamos para el repaso de esta lección. Estamos de regreso en Creciendo en la Palabra. Recuerden que les saludamos con mucho cariño desde la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México. Y bueno, vamos al punto número 1 de nuestra lección, que hemos titulado La cosmovisión del reino. Sin duda que el cristiano, el seguidor de Cristo, el discípulo de Cristo, aunque asiste a la iglesia, aunque va al templo los sábados o los días de culto, participa de eventos de la iglesia, su vida, la mayor parte de su tiempo está en otros contextos, fuera de ese templo, fuera de esa iglesia. Así que Jesús desea transmitir una cosmovisión respecto a cómo vive un seguidor de Cristo, cómo vive aquel que entra al reino de Dios. Y tú y yo estamos inmersos en una cultura. Estamos inmersos en un país específico, en una región específica, donde hay ciertas clases de pensamiento. Estamos viviendo en un tiempo donde hay muchos pensamientos diversos. De la misma forma, en el tiempo de Jesús, en esa cultura donde él estaba inmerso, había diversos pensamientos. Y en este caso, el capítulo 10 de Marcos comienza justamente con Jesús. Dice allí que fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán, dice el versículo 1, y entonces allí se acercan a él los fariseos con una cosmovisión. Ellos como religiosos tenían su cosmovisión. La cultura religiosa de los judíos tenía una cosmovisión. Ahora ellos pretendían, por supuesto, con la intención que usualmente lo hacían, ¿no? Hacían una pregunta a Jesús, pero una pregunta tramposa, ¿no? Una pregunta para ver si Jesús caía en algo, si Jesús erraba en algo. En este caso, es una pregunta relacionada entonces con la vida o la experiencia del matrimonio. ¿Cuál era la intención de estos fariseos? Y bueno, ¿cómo fue que Jesús reaccionó a esta pregunta que estaba envuelta allí? Llevaba un poquito de veneno, ¿no? Esta pregunta para entrampar a Jesús, Pastor Jesús. Sí, pastor, como usted lo menciona, había una doble intención, ¿verdad? De hecho, lo que la lección nos explica es que ellos sí practicaban, ¿verdad? Y tenían como algo normal el divorcio
no le estaban queriendo pedir permiso a Jesús como tal, pero lo querían entrampar porque también se sabía en ese tiempo la situación que podía complicar a Jesús con Herodes, ¿verdad? Con Herodes Antipas. Menciona por lo menos la lección, pastor, dos escuelas de pensamiento o dos facciones, ¿verdad?, de los fariseos, en donde de una manera o de otra, más flexible o más rígida, pero se permitía divorciarse. Entonces, llama la atención cómo lanzan esta pregunta muy genérica, muy abierta, y Jesús, como él acostumbraba a hacerlo, no la contesta de manera directa, sino que va a un escrito está, ¿verdad? Va al propio inicio, recordando el principio guiador que debía en ese tiempo y todavía hoy por hoy, mis pastores y al público que nos escucha, regir cada matrimonio sobre esta tierra, Claro. que es justamente la unión de dos personas ante los ojos de Dios en el santo matrimonio. De manera que Jesús no contesta ni si es bueno, ni si es malo, ni si es permitido o no, sino que regresa el pensamiento de estas personas, aún en su propia cultura y en el contexto de la Torá, a que recuerden de dónde proviene la institución del matrimonio, mi pastor. Ujú. Yo creo que ahí, perdón, yo creo que ahí hablando del divorcio, aparte de que la Biblia es clara, el divorcio era muy común en Roma, o en aquellos días era muy común, como lo es hoy día en nuestra sociedad, ¿no? Sin embargo, no así era en el pueblo de Dios, y no así debiera de ser en los hijos de Dios. O sea, de hecho, la palabra divorcio no debería de estar en nuestro diccionario, en nuestra mente. ¿Por qué razón? Porque tenemos la ley matrimonial, y esa fue la que mencionó Jesús, ¿no? O sea, que el hombre deje a su padre y su madre, se une a su mujer y sean una sola carne, ¿no? Es la ley matrimonial y Jesús la mencionó, ¿no? Mismo el Evangelio de Mateo lo menciona, Jesús menciona esa ley, haciéndoles ver que eso es lo que estaba, como tú acabas de decir, pastor, estaba al principio, ¿no? La ley matrimonial. ¿No? Creo que aquí podríamos preguntarnos, ¿qué es lo que yo quiero hacer, no? ¿Qué es lo que yo quiero hacer, no? Porque si yo busco en la Biblia, y por más que yo busque en la Biblia, ¿sí? Si yo quiero buscar cosas para que Dios esté de acuerdo con lo que yo pienso, pues me voy a equivocar, ¿no? Y en ese sentido, ellos buscaban, aparte para entramparlo, sí, buscaban cosas para hacerle ver que no estaban de acuerdo en algunas cosas con él, ¿no? Y hoy creo que el ser humano busca muchas cosas para no estar de acuerdo. Y en el sentido del divorcio, la gente piensa o llega a pensar que esa es la mejor solución. Y nos olvidamos que la mejor solución para resolver un problema matrimonial es Dios. Porque Dios no formó el matrimonio para una separación. Dios formó el matrimonio para toda una vida. Y cuando hablamos del reino de Dios, cuando hablamos del reino de la gracia, cuando hablamos del reino de los cielos, como Jesús lo menciona, Jesús hace ver que el matrimonio es importante. El matrimonio es para toda la vida, ¿no? Así es. Entonces no debiéramos de pensar en eso nosotros hoy día, ¿no? No se debiera de pensar de esa manera, porque el matrimonio es para siempre. Exactamente. ¿No? Sí, pastor, si me permite, el pastor Juan José tocó un asunto importante. La escuela de Gilel, por lo menos aquí lo que menciona la lección, había torcido un tanto el contexto del pasaje, ¿verdad? Donde Moisés permite en una circunstancia específica y puntual ciertas condiciones, ¿verdad? Donde hubo un segundo matrimonio y que más que nada buscaba no desamparar la parte de la mujer. No era una carta Era lo que usualmente abierta. ocurría, ¿no? Las Exacto, mujeres quedaba fuera, quedaban, quedaba Sí. relegada, no completamente dañadas. era una, digamos, carta abierta que todo el que quisiera seguir ese camino No lo era ni un hiciera. mandato, ni un consejo, era Exactamente. simplemente cómo atender una circunstancia. Una circunstancia específica, pastor. Y el pastor lo decía, ¿no? Si yo busco en la Biblia algo que se acomode a lo que yo quiero, a lo que yo pienso, a lo que estoy viviendo, claro que voy a encontrar muchos textos sin contexto que van a apoyar mi punto sin que eso sea la voluntad de Dios. Y además menciona ahí, o sea, se divorciaban, sí, porque lo decía Moisés, se podían divorciar, sí, pero una vez que se divorciaban, o sea, si se casaba la persona, otra vez se podía casar, pero si se volvió a divorciar ya no se podía casar. Es algo bien interesante, o sea, por eso mismo es poner un alto, ¿no? O sea, porque en realidad el matrimonio era un principio divino. Claro, o sea, exacto. no era
algo que se inventó el hombre, Ujú. no era algo que el hombre decidió hacer, ¿no? Y si Moisés en su momento, eh, me imagino yo platicó con Dios, dice, pues va a ser de esta manera, bueno, él lo dijo, va a ser de esta manera, pero no era una ley, o sea, no era la Sí, sí, regla, no exactamente. era, y hoy día pareciera que eso es la regla, ¿no? Claro. Cuando no debiera de ser así. Yo creo que la lección, hablando de esta parte, pues tenemos que resaltar y mencionar que el matrimonio es para siempre Exacto. y que el divorcio no debiera de existir en la mente del cristiano, ¿no? Y que debemos recordar el principio bíblico o el principio divino, ¿no? Dios no invalidó la ley matrimonial, Ujú. Exactamente. no cambió nada. Ujú. Al contrario, reafirmó lo que en un Claro. principio estaba escrito. Sí, lo que llama la atención aquí es justamente cómo Jesús los lleva no se entrampa en la discusión que ellos quieren tener con él, sino que los lleva al ideal, ¿no? Los lleva a la creación, Génesis 1 y 2. Aquí, por lo menos, me parece digno de resaltar algunos elementos. Número uno, Jesús, cuando va a Génesis 1 y 2 y va a ese relato, número uno, Jesús está afirmando la naturaleza del relato bíblico como un relato histórico. No es un relato de Génesis 1 y 2 como una historia o como una parábola, es un relato histórico. Dios históricamente, realmente creó a Adán y Eva. Número dos, el ideal de Dios para el matrimonio. Dios creó a Adán y Eva, es decir, el matrimonio que el Señor inició en el Edén es entre un hombre y una mujer. Es un principio bíblico, irrevocable. Evidentemente es contrario a muchos de los pensamientos actuales de nuestra cultura, de la cultura en el tiempo de Jesús, de nuestra cultura. Y número tres, Jesús está reivindicando que el matrimonio es una unión para toda la vida. No es un asunto desechable, ¿no? Como una camisa que me compré, no me gustó, me la quité, ¿no? Y me compro otra nueva. El matrimonio es un asunto para toda la vida. Bueno, y aquí hay otro asunto, pastores, que Jesús trata allí y que también es un asunto interesante, que está en los versículos 13 en adelante, que tiene que ver con la actitud de los discípulos, ¿no? Ahí está Jesús, está en medio de la multitud y dice el versículo 13 que le presentan los niños, ¿no? Se lo traen para que los tocara. Y hay una actitud allí de los discípulos. ¿Qué lecciones podemos encontrar aquí respecto a la actitud de los discípulos y a la respuesta de Jesús frente a esa actitud? Sí, pastor, aquí usted lo mencionaba hace un momento, tenemos que regresarnos un poquito a entender en qué contexto se decía, ¿no? La lección dedicó un buen momento de ese día a tratar de plantear de manera general esto. Si bien un niño era algo deseado, sobre todo los primogénitos y sobre todo los varones, ¿verdad? Sí. Ujú. También pues conllevaba ciertos riesgos, cierto crecimiento diferente al que estamos acostumbrados, dado la naturaleza de esa época, ¿no? En cuanto a la manera de dar a luz, en cuanto a los medicamentos que prácticamente eran nulos y diferentes circunstancias que se vean envueltas en el desarrollo de un niño. Sin embargo, aunque tenían su parte y eran deseados y eran de alguna manera apreciados por las familias, también los discípulos nos dejan entrever que en su pensamiento no eran una prioridad en el ministerio de Cristo. Es decir, estaban bien ahí en los hogares, en las casas, cumplían una función al final de genealogía, pero decía, pero no se los traigan al maestro, ¿no? No tiene tiempo para estas cosas pequeñas aparentemente. Y De alguna Jesús, manera la cultura exactamente. estaba impregnada en el pensamiento de los discípulos. Sí, sí, Sí. pastor, y eso nos puede llegar a pasar y nos pasa, de hecho, todavía en nuestra actualidad, ¿no? De manera que a veces permitimos que ciertas ideas de lo que me contó mi vecino, de lo que me enseñaron a mí cuando era niño, Exacto. limiten el acercamiento, en primera instancia, de los pequeños al reino de los cielos, que Jesús dice que es de El ellos, interés mayor. el interés mayor, y en una segunda instancia, pastor, quizá un poco más profunda, y a reserva también aquí de comentarlo con ustedes, de esa comparación o ese señalamiento que Jesús hace,
que así como de ellos es el reino de los cielos, el que no fuera como uno de ellos, no podremos entrar, ¿verdad? Entonces Jesús utiliza esta circunstancia y como lo vamos viendo a lo largo de la lección, utiliza el pensamiento no solamente de sus discípulos, sino del lector a posteridad, ¿no? De manera que Jesús está llevando esta situación de los niños a un pensamiento todavía actual de que necesitamos observar cómo es la interacción de ellos para con Él, para con los padres, y nosotros poderla aplicar de manera espiritual a nuestra dependencia con Dios también. Yo creo que esa es ver la inocencia de los niños, ¿no? Ese es al punto que el cristiano debiera de llegar, o debiéramos de llegar, ¿no? Nuestra actitud debe de cambiar. Y yo creo que Jesús les estaba diciendo a los discípulos, ustedes tienen que ser diferentes, no pueden ser igual que están haciendo los líderes religiosos, ustedes no pueden ser igual que ellos, ¿sí? O sea, dejen que los niños se acerquen a mí, no se comporten como se acaban de comportar ellos. O sea, si ustedes quieren estar en el reino de los cielos, porque es lo que estamos mencionando en la lección, Sí, tienes que cambiar tu actitud, uh-huh. tienes que cambiar tu manera de pensar, ¿sí? Si realmente quieres entrar en el reino de los cielos, tú tienes que actuar como un niño. ¿En qué sentido? En esa inocencia, en esa alegría, en esa confianza, gracias, en esa confianza, ¿no? O sea, en otras palabras, no seas un obstáculo para otros. Así es. Mira, los niños se pueden pelear, para los 3 minutos ya están jugando juntos otra vez. Sí, hay orgullo. Sí, no hay orgullo, no hay, o sea, no. Juegan, conviven, ríen, lloran, pero están ahí juntos. Uh-huh. Y yo creo que en ese sentido el cristianismo debe de actuar de esa manera. Y una de esas lecciones que para mí me deja esa parte de la lección, una de esas lecciones es que yo debo de cambiar. Usted debe de cambiar. O sea, todos tenemos que cambiar nuestra actitud, nuestra manera de ver el Evangelio, nuestra manera de vivir el Evangelio, si queremos entrar en el reino de los cielos. Y tenemos que tener esa confianza en Jesús y vivir esa inocencia en el sentido de disfrutar el Evangelio. No es una carga, es una bendición. Exacto. Y son consejos, como la parte del domingo, como la parte que estamos mirando ahora, son consejos que nos está dando para dirigir nuestro hogar, para dirigir la iglesia, pero para dirigir nuestra vida también, si queremos estar con Jesús en el reino de los cielos. Exactamente. Así que, bueno, en esta primera parte encontramos cómo Jesús desea cambiar la cosmovisión de sus seguidores. Cuando somos discípulos de Cristo, cuando aceptamos ese reino de los cielos en nuestra vida, definitivamente nuestra vida debe ser transformada. Nuestra manera de pensar va a ser transformada, nuestro trato, nuestros pensamientos. Y entonces muchas cosas que a veces consciente o inconscientemente hemos adquirido de la cultura que nos rodea, Jesús va eliminando esos elementos que no son positivos y Jesús va poniendo en nosotros entonces una nueva cosmovisión, la cosmovisión del reino de los cielos. Quédate con nosotros, ya regresamos. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre. Decir tu nombre y preguntar el nombre del otro. Desear saber de dónde viene y cómo está. Colocarte a disposición para lo que Él necesite. Ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. El punto número 2 de nuestra lección es el costo del reino. Es decir, que todo aquel que desea ser parte del reino de Dios o del reino de los cielos debe estar dispuesto a pagar el precio. Por supuesto, el mayor precio de nuestra salvación ya lo pagó Cristo Jesús. Pero cuando nosotros entramos a ser parte de este reino de Dios, hay cosas que tal vez debemos dejar en la puerta. También hay pensamientos que debemos abandonar. Hay transformaciones que debemos permitir que Jesús haga en nuestra vida. Y en el capítulo 10 encontramos dos personajes. Bueno, un personaje individual, el primero, que es el joven rico,
y en segundo lugar un par de hermanos, los hijos de Zebedeo, los famosos hijos de Zebedeo. Y en la conversación que Jesús tiene con cada uno de ellos encontramos también la manera como Jesús quiere enseñarnos que hay un costo para entrar en el reino de Dios. En el caso del joven rico encontramos a un buen hombre que viene con una pregunta, y creo que es una pregunta extraordinaria, es la pregunta clave. Él le pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es la pregunta que todos debemos hacer cuando nos acercamos a Jesús. Pero la clave, Pastor Jesús, Pastor Villanueva, porque estoy hablando aquí de Jesús y luego le digo Jesús, Pastor Villanueva, la clave está en la respuesta de Jesús. Sí, pastor, gracias. Como usted lo menciona, la parte con la que este personaje, que se describe como joven, una persona rica, un varón, inicia es sincera. Realmente él tiene una necesidad, un vacío, hace rato decíamos con el pastor Juan José, que lo lleva a tener esta entrevista con Jesús. No pensemos que, al igual que con otros grupos, era capciosa, ahora tratando de entramparlo. Este era diferente, ¿no? Pero Jesús inicia, mi pastor, con preguntándole que si guarda los mandamientos, y empieza con una lista de la segunda parte de los 10 mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Sí, curiosamente no inicia con los primeros mandamientos, se salta, ¿verdad?, los que tienen que ver con nuestro Dios, con no tener ídolos, con el sábado, con amar a Dios, y brinca directamente a la parte de los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Ante esto, este personaje pues dice que lo ha guardado desde niño, o él creía haberlo guardado desde niño, de su juventud menciona. Y Jesús entonces le dice que le falta una cosa, y eso era vender todo lo que él tenía, y dice el versículo 21, darlo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Aquí es donde el punto de inflexión en la conversación con este personaje, donde realmente toca algo sensible, algo que lastima, que le incomoda, y que refleja al lector que este personaje no realmente guardaba los mandamientos, sino que tenía en primera instancia, o se puede entender, un ídolo que no le permitía seguir a Jesús, y que por lo tanto tampoco podía demostrar el amor hacia el prójimo de manera completa. Él se preocupaba por su riqueza, él se preocupaba por lo que él tenía, y Jesús sabía eso porque lee nuestros corazones, mi pastor. Una parte aquí interesante de esto es que Jesús, cuando lo mira, por lo menos Marcos registra que lo ama. Dice que lo miró y lo amó, es decir, no había dureza o enojo u odio en el corazón de Jesús para reprender a este personaje y dar una lección a todas las edades, sino que él sabía que ahí menguaba justamente el carácter de este como personaje. Como una empatía. Yo creo que fíjate que esa parte que acabas de mencionar es bien interesante. Yo lo enfatizo de forma diferente. Imagínate que Jesús está en tu casa y estás ahí en la sala y te puedes platicar con él. Imaginemos nada más el momento, y de pronto él te está hablando del reino, te está hablando de las promesas, todo eso, y de pronto tú dices, yo quiero estar ahí, yo quiero ir, ¿no? Y ese te queda viendo y te pregunta, ¿de veras quieres ir? O sea, ¿seguro que quieres ir? No, que sí quiero ir. Bueno, hay cosas que tienes que cambiar. Este es tu problema. Porque es lo que le dijo al joven. No es el obstáculo. Sí. O sea, es lo que dijo al joven, ¿no? Sí. O sea, tu problema es este, ¿no? Y lo que tú acabas de mencionar en el versículo 21 de Marcos 10, que Jesús, mira, pastor, dice ahí, entonces Jesús mirándolo, lo amó y le dijo, yo quiero detenerme ahí. Cuando yo les explicaba este asunto de que si Jesús estuviera en tu casa y platicara contigo y él te dijera, ¿de veras quieres ir? Sí. Es como si Jesús te mira, ¿no? Y cuando Jesús te mira, o sea, cuando Jesús nos mira es como si Jesús desnudara nuestra alma. O sea, nos dijera, te conozco bien. Sé en qué fallas. Sé cuál es tu problema, pero mira, hay una solución. O sea, cuando Jesús te ama, te está diciendo, yo te acepto, yo te voy a ayudar, ¿sí? Y Jesús le habla, o sea, Jesús no solamente desnuda tu alma, o sea, no solamente te dice, ese es tu problema, sino Jesús te ama y te dice, te puedo ayudar, ¿no? Te puedo ayudar. Y entonces le dice, anda, vende todo lo que tienes, dale a los pobres, ¿no? Y ven, y toma tu cruz, y sígueme. Y tomar la cruz de Cristo Jesús es aceptar
la voluntad de Dios. Es aceptar lo que Dios quiere que en realidad hagamos, ¿no? Así es. Y yo creo que los discípulos escucharon esa parte, miraron esa parte. Marcos lo detalla de esta manera. Entonces, yo digo, es como si Jesús llegara a tu casa y te dijera, hijo, ¿te quieres salvar? Sí, sí, me quiero salvar. Tienes que cambiar esta parte. ¿Estás dispuesto? Ujú. O sea, ¿quieres estar conmigo por la eternidad? ¿Estás dispuesto? Así es. Yo creo que eso es lo que deberíamos de preguntarnos nosotros, ¿no? Y nunca olvidar que Jesús nos ama, Así o es. sea, nos mira, nos ama y nos habla y nos invita a seguirle. O sea, nos habla del costo de seguirle. Ujú. Y en el costo de seguirle, tenemos que cambiar, como decíamos con los niños, tenemos que ser diferentes. Porque nosotros podemos decir que amamos a Dios, nosotros podemos decir como el joven rico, todo lo he guardado desde mi juventud. Ujú. O sea, siempre me he portado bien. Eso es lo que nosotros pensamos. Pero aquel que nos conoce nos dice, hijo, hay algo que tienes que cambiar. Así es. Y yo creo que si miramos a los discípulos, es como si a los discípulos les hubiera dicho, muchachos, tienen que cambiar. Claro. Tienen que cambiar. Bueno, ¿no? ahí de hecho encontramos la reacción de los discípulos, ¿no? Ah, Sí, sí, claro. La reacción de los discípulos es muy interesante. Sí, pastor, justo en esta segunda parte, cuando ellos ven lo que está sucediendo, escuchan, y entonces Pedro, ¿verdad? Siempre este discípulo tan hablador, tan arrebatado, es el primero en reaccionar, el primero en comentar, y dice, bueno, entonces, ¿quién va a poder entrar, verdad? ¿Cómo le vamos a hacer si ya vimos qué está pasando? Y Jesús justamente acaba de declarar que es más fácil, ¿verdad? Que un camello, esta expresión también tan controversial, pase por el orificio de una aguja, que ni que un rico, una persona con muchas posesiones pueda entrar en el reino de Dios. Jesús estaba, y como lo sugiere el título de esta semana, preparando, enseñando, instruyendo a sus discípulos, y aprovechaba cada encuentro, cada ocasión, como es el caso de este hombre rico, para dejar en claro a sus discípulos que no se puede entrar en el reino de Dios con todo lo que Jesús quiere cambiar en nosotros. Tenemos que dejar algo atrás, tenemos que renunciar al yo. Por eso esa expresión de Jesús, toma la cruz, ¿verdad? Es decir, no se puede entrar tal y como yo pienso que puedo entrar o como yo creo que estoy bien para entrar, sino que necesito justamente alinearme a lo que el Señor espera de mí, como decía el pastor Juan José, a la voluntad de Dios para mi vida, y de esa manera yo voy a poder introducirme. Hay, de manera breve, pastor, por lo menos tres posturas, ¿no? que en teología se han tocado y que usted allá en casa seguramente ha visto por ahí algún video, ha leído alguna información respecto a esto, de esta situación de la aguja, ¿no? Y del camello. Ah, esa expresión. Esa expresión, una es pues que es algo literal, que sí está bien escrito, que sí se quiso decir eso, pero que sugiere una hipérbole del lenguaje, ¿verdad? De manera que Jesús potencializa, exagera el lenguaje para entender en la mente de la persona. No, pues está muy difícil, ¿cómo va a poder ser? La otra, se habla de que en las murallas de Jerusalén había unas puertas angostitas, donde cuando el mercader, el comerciante llegaba de noche, tenía que descargar su camello, ¿verdad? Para que pudiera caber por esa puertita que también se conocía como aguja o ojo de la aguja. Y eso también deja una gran enseñanza. Y nosotros queremos entrar al reino de los cielos, quizás cargados de vanidades, de egoísmo, de envidias, ¿no? de situaciones que tenemos que quitar, mi pastor, para poder entrar. Y finalmente algunos que sugieren sea un error de traducción, que es la poco aceptada, porque en los manuscritos más antiguos sí se refleja esto, ¿no? Pero cualquiera sea la interpretación literal o simbólica o figurada de esta expresión, sí nos deja ver que algo tiene que quedar fuera de nosotros. Y yo creo que agregar un poquito más ahí, pastor, es cierto. Pedro dijo, es bien complicado entrar, ¿no? Es como si fuéramos a Jesús, es que es bien difícil. Difícil. Pero a mí me gusta la parte que sigue ahí, en el versículo 27, ¿sí? Entonces Jesús mirándolos dijo, es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. Una promesa más. O sea, Exactamente. es como si Jesús te dijera, mi hijo, ya sé cuál es tu problema, tú crees que es imposible, tú crees que es complicado, déjame decirte que si te colocas en mis manos, si tú permites que yo dirija tu vida, Sí se puede. te será posible entrar en el reino de los cielos. Porque para mí no hay nada imposible. Exacto. O sea, imagínense la declaración para los discípulos, ¿no? O sea, muchachos, no hay nada imposible. O sea, pero lo que tú me estás diciendo, ¿sí? Aunque suena lógico que sí es complicado para ti, como era lo complicado para aquel joven, como es complicado, sí es complicado para ustedes, pero para eso he venido, para enseñarles Sí, exactamente. que no hay nada imposible
para el Hijo de Dios. Así es. Que no hay nada imposible para Dios. Ujú. Y puedes salvarte si tú quieres. Pero no olvides tomar la cruz. Y, o sea, claramente Jesús está haciendo referencia a que la salvación enteramente es por gracia Así es. y que el cielo hizo todo lo necesario para nuestra salvación. Porque para el hombre es imposible, salvarnos por obras es imposible, pero para Dios no, porque Dios ya hizo toda la provisión. Bueno, ahora entramos a los siguientes versículos, a partir del versículo 32, y ahí encontramos algo también interesante. Los discípulos están caminando con Jesús, los versículos 33 en adelante, ahí Jesús ya lo ha hecho en anteriores ocasiones, están ya cerca de Jerusalén, están por entrar a Jerusalén. De hecho, el capítulo 11 narra la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, es decir, están ya cerca de Jerusalén. Y Jesús les reitera nuevamente, ¿a qué va Jerusalén? El Hijo del Hombre va a ser entregado, va a ser azotado, se van a burlar de él, lo van a escupir y va a morir. Jesús quiere, está interesado en que entiendan la naturaleza de su reino y que deben pagar un precio para ello. Pero está la reacción posterior, parece que les olvidó muy rápido les olvidó eso, y vienen aquellos hermanos también medios intrépidos, Santiago y Juan. y le hacen una petición tan especial a Jesús, ¿verdad? Sí, pastor, justamente pues él les acaba de recordar, porque ya lo había anticipado, y les dice a qué va, textual ya ni siquiera figuradamente, Sí, ¿no? sí. Le dice, me van a escupir, me van a matar, y ellos van platicando, y entonces le hacen una petición a estos famosos hijos de Zebedeo, y Jesús no les echa fuera, como solía hacerlo con cualquier petición, y dice, ¿qué quieres, verdad, que os haga? Y Dios dice, concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús pareciera, ¿no? Como quizás si estuviera entre otros, como que se hace así, ¿no? Como de, no. Le hablé a la pared, ¿no? Sí, exactamente. Te acabo de explicar. Acabo de explicar y no lo entiende. Y lo dice tal cual. Sí, sí, Sí. Estaban en otro pensamiento. Exacto. Ellos, qué bueno, Jesús está hablando de esto, pero ¿cómo le vamos a hacer cuando entre a Jerusalén? ¿Qué quieres tú? No, pues yo quiero la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Porque Jesús le dice, no sabéis lo que pedís. O sea, no están entendiendo nada. Y aún si realmente están buscando tener parte en mi reino, lo que están pidiendo es muy, muy caro, porque Jesús sabía y les había dicho ya lo que iban. Es decir, si quieren estar a mi derecha y a mi izquierda, pues sabemos quiénes realmente terminaron a su derecha y a su izquierda, ¿no? Bien crucificados ahí. De manera que Jesús empieza ahí una serie de cuestionamientos a manera de retórica para que ellos empiecen a tratar de echar a andar su mente, y les dice si pueden soportar, ¿verdad? Si van a poder beber esa copa, si van a poder ser bautizados con su bautismo, refiriéndose por supuesto a su martirio y a su muerte. Exacto. Jesús le dice, ¿de verdad quieren estar en ese momento? ¿De verdad están dispuestos y van a poder estar ahí? Porque la mente de ellos, a diferencia de lo que Jesús les estaba explicando, era pues entrar a Jerusalén, triunfar ahí como una toma de poder, y entonces decir, no, pues yo quiero este puesto, ¿verdad? Tomar el reino. Tomar el reino Darse terrenal. Y hace ratito mencionábamos fuera de cámara justamente estos sucesos, ¿no? El joven rico se va triste, y la Biblia no dice si sí se arrepintió o no, pero la pregunta era correcta. ¿Qué necesito hacer para estar en el reino, verdad? Pero hablaba del reino de La Dios. pregunta que hizo fue correcta. Exacto, perdón, sí, la pregunta. Y este asunto con los discípulos, ellos parecían entender menos que aquel joven. La petición estaba incorrecta. Estaba incorrecta. Ellos seguían en su mentalidad, queremos sentarnos ahí donde está Herodes, hazlo a un lado, tú allá, yo acá, y tú Exacto. Jesús en medio. Gobernar Ellos no Judea. pensaban de esa manera, Sí, ¿no? sí. Y volviendo a lo que dice Jesús Mendo, nosotros a veces queremos o pensamos, a veces por la actitud o por la forma en cómo nos conducimos, pero el ser humano hoy día quiere que el evangelio sea lo más sencillo posible, en el sentido de que no tenga yo que hacer absolutamente nada y simplemente me siente a disfrutar del reino de los cielos. Así va todo. Exactamente, o sea, si tú dices que nos viniste van a escuchar, Jesús les había dicho claramente lo que iba a pasar, pero ellos piensan que yo quiero estar a la derecha o a la izquierda, o sea, Ajá. yo no sé qué vayas a hacer tú, pero yo quiero estar aquí. Yo quiero sentarme en este trono. Exactamente. Y en la vida cristiana hoy día es triste, pero sucede de la misma manera. Ujú. ¿Sí? Pensamos que el evangelio hay que dárselos a las que no conocen de Jesús.
La pregunta es si yo lo conozco. Ujú. Si yo lo conozco, ¿no? Porque yo puedo ser como los discípulos, Ujú. sentirme tan seguro que yo me puedo sentar a la derecha o a la izquierda, porque yo sí puedo pasar lo que Jesús me pide que haga, yo sí lo puedo hacer, pero en realidad lo estoy haciendo. Claro. Y si regresáramos a lo que usted decía pasado un momento, a esa humildad, a esa sencillez, o sea, Jesús vino a servir. Exactamente. Y el líder tiene que servir. Y ellos tenían que aprender a servir. La vida de Jesús fue una vida de servicio. Ujú. Ellos tenían que seguir. Y en la Exactamente. vida cristiana, nuestra vida es una vida de servicio. O debe de ser una vida de servicio. Ujú. Así es. Bueno, me parece entonces adecuado terminar este segmento señalando, ¿no?, el precio del reino de los cielos, el pago, el valor. Bueno, número uno, necesitamos dejar aquello que tal vez estorba nuestra experiencia de salvación. Y número dos, Jesús nos invita a ser siervos. El que quiera ser el primero, entonces deberá ser el siervo. Quédate con nosotros, ya regresamos. Es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Estamos llegando al final de esta interesante lección. El último punto que vamos a analizar en esta ocasión se titula Experimentar el reino de Dios. Evidentemente, con el joven rico, Jesús ya comienza a explicar cuál debe ser la experiencia del reino de Dios. A los discípulos, después de esta pregunta de los hijos de Zebedeo, también Jesús está enfatizando cuál debe ser la experiencia de aquellos que hacen parte del reino de Dios. Y ahora el capítulo 10 termina justamente con Jesús en Jericó, y saliendo de Jericó se encuentra con alguien, y en ese encuentro entonces ocurre algo muy interesante, ¿no? Encontramos entonces a Jesús no buscando a este hombre. Jesús va caminando, y entonces este hombre que ahí está descrito, tiene específicamente su nombre, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo. El autor lo identifica muy bien porque la experiencia que él está a punto de tener con Jesús es impresionante y está llena de lecciones, ¿no? Bueno, comencemos con esta parte, Pastor Villanueva, del relato, ¿no? ¿Qué implica, en qué está interesado el escritor al dejarnos este último relato en el capítulo 10? Sí, gracias, pastor. Evidentemente, en este último día de la semana vemos quizás el encuentro más significativo, ¿no? Por lo menos donde ocurre algo muy, muy impresionante, extraordinario. Y es interesante cómo este ciego, llamado Bartimeo, sabe a quién se está dirigiendo, pastor. Los discípulos ahí como que entendían, como que no entendían quién era Jesús, qué venía a hacer, pero este ciego le dice, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. En primer lugar, sabía a quién le estaba hablando en cuestión al escrito del Antiguo Testamento del ungido de Dios que vendría de la casa de David. Él sabía y visualizaba, ¿verdad?, en su mente a Jesús como ese Mesías. Exactamente, Mesías, el ungido de Dios. Tú sí me puedes ayudar, tú viniste a eso, ten misericordia de mí. Y aunque la gente trataba de callarlo, ¿verdad?, de hacerlo a un lado, Jesús le cobra atención, y entonces Jesús permite, ¿verdad?, tener este encuentro con él. Curiosamente, pastor, una vez más reafirmando que el que va a Jesús, Jesús no lo echa fuera. No importa la condición de ceguera que este hombre tenía, y no solamente eso, sino que era de la parte social más delegada, ¿verdad?, más hecha a un lado, en donde este hombre prácticamente era un mendigo. Este hombre no tenía hogar, no tenía un sustento porque no podía trabajar, y Jesús justamente lo saca de esa situación, pastor. Es importante señalar esto, que Jesús siempre mostró compasión, aun cuando la persona que se acercaba a él no tenía ninguna posibilidad ante el ojo humano. Esa parte es importante. Yo creo que ahí, en esa parte, cuando el ciego
Le dice, Señor, ¿qué quieres? Jesús le dice a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Jesús nos dice de la misma manera a nosotros. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas, Gracio? ¿Qué necesitas? Él tenía un problema. Él era ciego. Algo físico. Nosotros podemos ser ciegos espirituales, pastor. Y no mirar las enseñanzas del reino de Dios. Podemos, en la lección de esta semana, como lo hemos estado analizando, pues uno puede ser ciego a los consejos divinos en cuanto al matrimonio. Uno puede ser ciego en cuanto a cómo conducirnos, hablando de los niños. Uno puede ser ciego pensando que todo lo que está haciendo está bien, ¿no? Uno puede ser ciego al no querer entender el servicio que tenemos que hacer como hijos de Dios, ¿no? Uno puede ser ciego a esa manera de vivir el cristianismo. Y hablar de esta lección, hablar del ciego Bartimeo, pues él exclamó, o sea, él sabía, porque lo había escuchado, que el único que le puede ayudar era el hijo de David. O sea, él lo reconoció, tú lo acabas de mencionar, lo externó, ¿no? Y cuando aparece en escena, es más, él gritaba para que le escucharan, ¿no? La gente quería que se callaran, ¿no? Es como decir, pues yo quiero conocer de Jesús, yo quiero saber. Y es como si la gente te dijera, pues estudia, pues haz lo que tú quieras, pero no, a mí no me preguntes, ¿no? y entonces Jesús le dice, tráiganmelo, díganle que venga. Y cuando lo tiene enfrente, Jesús sabía cuál era el problema de él, porque lo sabía. Y yo siempre a veces me pregunto, ¿por qué Jesús pregunta lo que está mirando? O sea, ¿por qué no vuelve a preguntar, no? Pero le dice al ciego, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dice, Señor, quiero volver a ver, o sea, yo quiero ver, ¿no? Es como si Jesús nos preguntara, ¿qué quieres que yo haga contigo en tu vida, no? Que tú y yo le pudiéramos decir, yo quiero ver la esencia del reino de Dios. Yo quiero ver aquí, ¿no? O sea, decirle a Jesús, ayúdame a mirar. Ayúdame a mirar como tú miras. Ayúdame a actuar como tú actúas. Ayúdame a ser como tú eres, Señor, en ese sentido, ¿no? Que nuestra vida sea diferente. Claro, eso es realmente experimentar el reino, ¿no? ¿Sí? O sea, este relato nos ayuda a entender, a Jesús llegamos ciegos, como Bartimeo, pedimos limosna, es decir, no tenemos nada, como Bartimeo, pero después de encontrarnos con Jesús, recobramos esa vista espiritual, entendemos lo que significa el reino de los cielos, experimentamos una transformación. Aquí en este punto es interesante notar cómo dice el relato, es tan específico en ciertos asuntos. Por ejemplo, no tenía que decirlo, no necesitaba escribirlo, pero ahí está escrito que Bartimeo, cuando vinieron y le dijeron, ten ánimo, ven, el maestro te llama, dice que dejó su capa, tal vez era lo único que tenía. Tal vez era lo único que lo protegía del mal clima, de la lluvia, del frío. Y si la dejó, si la tiró, es porque él sabía que Jesús le iba a resolver su problema. Cosa que no hizo el joven rico. Él no dejó sus riquezas, porque él confiaba más en las riquezas que en Jesús. Así que cuando entendemos la naturaleza del reino de Dios y experimentamos realmente a Cristo Jesús, estaremos dispuestos a dejar aquello que hasta ahora nos daba confianza, nos brindaba seguridad, porque ahora nuestra seguridad, nuestra confianza está en Cristo Jesús. Es muy interesante realmente las lecciones que encontramos en este relato bíblico. Ahora, pastores, aunque hay mucho más por decir, me gustaría en primer lugar agradecerles, Pastor Villanueva, Pastor Juan José, gracias por acompañarnos en el repaso de esta lección, pero me gustaría que tomen unos minutitos para compartir con nuestros hermanos, nuestras hermanas que nos ven, a quienes también agradecemos por estar con nosotros, nuestros maestros de escuela sabática, una conclusión, unas palabras a manera de conclusión para culminar el repaso de la lección. Sí, pastor, después de estas enseñanzas, de estas instrucciones que nos deja la lección, solamente yo quisiera concluir con que tenemos dos opciones
a una vez recibiéndolas, una vez viendo lo que está por delante, una vez viendo lo que significa el reino de Dios. Y una de esas resoluciones que podemos tomar es la del joven rico. Irnos tristes después de haber escuchado esto porque no se acopla a lo que yo pensaba que iba a decirme Jesús y seguir con mi vida. O lo que hizo Bartimeo una vez que vislumbró, visualizó y en carne propia experimentó el reino de Dios, dice que se fue caminando y siguiendo a Jesús. Esas dos opciones tenemos ante esta lección: aceptar el reino de Dios y entonces caminar con Jesús, o sentir que es mucho mi pastor y entonces irme triste porque no quiero dejar. Cada uno tendrá que responder en esta semana cómo queremos actuar ante el reino de Dios. Gracias, pastor. Pastor Juan José. Bueno, yo me quedaría con la última parte de Bartimeo. Es cierto que la historia del ciego, la de los niños, la de los discípulos es interesante, pero esa parte no. Él lo siguió. Y yo te animo, querido hermano, a que sigamos a Jesús. Anhelamos y queremos estar con Jesús por la eternidad, porque esa es nuestra esperanza. Claro, exactamente. Bueno, pensando en eso, Jesús te sigue invitando a seguirle, que podamos seguirle día a día. Y como el ciego Bartimeo, que una vez que Jesús nos haya librado o curado de los peligros o del problema que tenemos, que estemos dispuestos a seguirle, haciendo su voluntad y guardando sus mandamientos. Muchas gracias, pastor. Bueno, definitivamente cuando Jesús comparte con nosotros esa cosmovisión de lo que significa el reino de los cielos, entendemos que hay un precio que pagar, por supuesto, pero aquellas son cargas que tenemos que dejar, cosas que nos estorban, que a veces lastiman nuestra vida, pero que cuando permitimos a Jesús hacer esa obra transformadora en nuestra vida, ocurren cosas maravillosas. Como Jesús le dijo muchas veces a los discípulos, habrá recompensa en este mundo y la más maravillosa, la vida eterna. Eso es lo que todos esperamos. Hermano, hermana, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Les esperamos la próxima semana. No olvides, por favor, compartir este contenido con tus amigos, en tus redes sociales. No olvides darle like a este contenido y si aún no te has suscrito, suscríbete. Y por supuesto queremos llegar a tu casa constantemente contigo y también a las personas que tú conoces. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana.